El cristianismo no es para cualquier persona. El cristianismo requiere de gente movida, gente valiente. ¿Mm? Pregúntele a los que están en otras naciones, en otros países ahorita, donde es prohibido el cristianismo. Yo me pregunto y digo, miren, aquí tenemos libertad de ir a evangelizar, ¿verdad? Y de hablar de Cristo. Y no lo hacemos. Y hay países, hay naciones donde ahorita mismo les están cortando la cabeza por salir y predicar, por hacer lo que yo estoy haciendo. Y allá se los prohíben que no pueden predicar de Cristo y ellos van a escondidas, pero no se callan, hablan de Cristo. Y a nosotros que no nos prohíben que prediquemos la palabra de Dios, no vamos. ¿Cómo está eso? Y a aquellos no les importa que les mochen el pescuezo. Les digo así para que me entiendan. Y nosotros que no nos va a pasar eso, no lo hacemos. Qué triste, ¿no, hermanos? Necesitamos movilizarnos, ser agresivos si es que queremos pues recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que todos juntos en la Biblia leamos la historia de un hombre que tuvo que esforzarse para recibir bendición de Dios. No fue fácil, le costó, le costó. No, pero que Cristo ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz para que yo fuese bendecido. Muy cierto, Él ya hizo todo lo que se tenía, Él ya hizo su parte, pero ahora Él pide que tú y yo hagamos nuestra parte. Él ya hizo lo imposible, ahora nosotros tenemos que hacer lo posible. Y veamos la historia aquí en Génesis capítulo 32. Vamos a leer la historia de un hombre llamado Jacob, cómo se tuvo que esforzar para recibir bendición de Dios. Que hay bendiciones que solamente con esfuerzo de uno, si no, no las vas a recibir. Fíjese, versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. Esto ya no se vale, hombres, y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Estamos hablando de Jacob, el padre de los judíos, de los israelitas, como usted le quiera llamar. Y pasó al vado de Jacob, versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos, a todo lo que tenía. O sea que él pasó el arroyo, todos sus hijos, sus familias, sus animales. Pero fíjese lo que dice el 24. Él no pasó el arroyo, sino que dice el 24, él se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué es eso de rayar el alba, hermanos? Hasta que salió el sol. Imagínense, era la noche y dice que se le apareció un hombre y se agarraron a las luchas, comenzaron a pelear, a forcejear, literalmente. Híjole, no es fácil, ¿no? Dice que duró peleando toda la noche, que 12 rounds ni que nada en el box, toda la noche. 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Aquí, este es el muslo, hermanos. ¿Ok? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Cuando este varón misterioso estaba peleando con Jacob y vio que Jacob no se rendía y estaba muy fuerte, tuvo que herirlo y pegarle en su cadera. A tal grado, tan fuerte fue el golpe que dice que se descoyuntaron sus huesos. ¿Usted sabe lo que duele cuando un hueso se zafa de donde debe de estar?
¿A cuántos de aquí se les ha quebrado un hueso? ¿Cómo duele? ¿A cuántos de aquí se han descoyuntado? ¿Saben qué es eso, no? Está así y está el hueso metido y se sale, se desembona. ¿Cómo duele eso? No hay, los que lo han sufrido, gracias a Dios que yo no he sufrido nada de eso. Los que han tenido un accidente de carro o lo que sea, dicen que ese dolor no hay palabras para describirlo. Te mueven un poquito y te duele. Ese varón con el que él estaba peleando, dice la Biblia que era Dios, hermanos. Y no era que Dios no podía con Jacob, es que Dios se estaba haciendo porque él quería ver el esfuerzo de Jacob. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces Dios, este varón, este ángel, ahorita vamos a ver que era Dios, dice que lo hirió de tal manera que ya no se podía mover tan fácilmente. Y si usted conoce un poquito de historia de los judíos, él quedó, ¿cómo se dice? Renqueando por el resto de su vida, así, por el golpe que tuvo. Pero mi punto es que en ese momento, a pesar del dolor que él tenía porque se le descoyuntaron los huesos, un dolor terrible, él no se rindió, sino que él siguió peleando por la bendición que él quería. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que le están pidiendo a Dios algo, una bendición, un milagro, cualquier cosa? Y en lugar de darte lo que tú estás pidiendo, te pasa totalmente lo contrario. Las cosas se ponen peor. ¿A cuánto les ha sucedido esto? Señor, te pido que por favor me den un aumento en el trabajo porque este dinero ya no me alcanza para la renta. Y vas el domingo ahí a tu trabajo y en lugar de que te dé un aumento, el patrón te dice, ya no tener trabajo para ti. Y te corren. Totalmente lo contrario a lo que tú pediste. Bueno, parece que aquí a Jacob le estaba pasando totalmente lo contrario de lo que él quería. Él quería bendición de Dios y que lo dejan chueco por el resto de su vida. Hay bendiciones que nosotros no vamos a poder abrazar, a poder experimentar, a poder tomar a nuestra vida sin situaciones difíciles. Y muchas veces esas situaciones difíciles Dios las permite en nuestra vida para que nosotros podamos después valorar las bendiciones que Dios nos quiere dar. Porque si Dios nos diera bendición tras bendición así, sin esforzarnos nosotros, no lo íbamos a valorar. Entonces aquí vemos así rapidito a Jacob, que el 25 otra vez, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. O sea, Jacob bien agarrado de ese varón y sabía quién era. No te dejaré hasta que no me bendigas. Esa es la clase de actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no nomás seamos todos pasivos. Bueno, pues si Dios quiere bendecirme, pues me va a bendecir. Al cabo es Dios. Y si no quiere, pues no me va a bendecir. Pues Dios no quiere que tengamos esa clase de mentalidad, hermanos. Porque si tienes esa clase de mentalidad, nunca vas a recibir nada de Dios. Dios quiere que te esfuerces. Y aunque parezca que Él no... ¿A cuántos de aquí han orado y parece que Dios no los escucha? Señor, abre los cielos, y parece que los cielos se cierran. Totalmente lo contrario a lo que estás orando. Muchas veces no es el diablo, es Dios que quiere que así parezca, a ver si vas a ser agresivo, a ver si te vas a seguir esforzando para recibir la bendición que le estás pidiendo. Entonces le dice, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos aquí están dispuestos a recibir la bendición de Dios?
No se escuchó muy convincente. ¿Cuántos de aquí porque Dios tiene bendiciones para todos los que estamos aquí, pero la pregunta es no si Dios te va a bendecir o no. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida para recibir esas bendiciones. Jacob duró toda la noche luchando y aún con una quebradura de huesos donde ya no se podía mover, pero él se agarró y dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y es la clase de mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Señor, no te suelto hasta que tú me des esa bendición que has prometido en tu palabra. Y cuando uno tiene esa clase de mentalidad, el Señor nos da sus bendiciones, hermanos. Pero Él quiere que nosotros tengamos esa mentalidad y que nos esforcemos así como este varón. Y vemos en el versículo 27 que Dios lo bendice. Dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Esta pregunta es bien importante, hermanos, porque aquí vemos la primera bendición. Fíjese en el versículo 28, le dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Primera bendición, le cambió su nombre. Quizás usted diga: pues ¿eso qué? Eso no es ninguna bendición, que me cambien el nombre. ¿Cómo no? Si tienes un nombre feo y te cambian otro nombre bonito, pues ya es una bendición, ¿no? No, pero en los tiempos bíblicos, hermanos, los nombres tenían que ver con tu actitud. Según tu nombre, así era tu personalidad. Y Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob. ¿Cuántos de aquí saben lo que quiere decir Jacob? Todos lo sabemos ya, ¿verdad? ¿O no? Si no lo sabía, apúntelo. Jacob significa tramposo, usurpador, mentiroso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Engañador, tranza. Y usted sígale añadiendo a la lista. Entonces Dios le dice: ya no te vas a llamar, ya no vas a ser un engañador, ya no vas a ser un tramposo, ya no vas a ser un engañador, ya no vas a ser un manipulador. Ahora tu nombre va a ser Israel. ¿Y qué quiere decir Israel, hermanos? La palabra de Dios nos enseña que Israel significa gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Ya no va a ser un tranza, ya no va a ser un mentiroso, sino que desde hoy en adelante te doy tu bendición. Y tu bendición comienza con tu vida espiritual. Si quieres ser bendecido, Dios le dice a Jacob: vas a tener que estar bajo mi gobierno y mi autoridad. Qué bendición tan hermosa, ¿no, hermanos? Y es la primera bendición y la más importante. Cuando nosotros le pedimos a Dios de sus bendiciones, la primera bendición tiene que ser espiritual, hermanos. Ese cambio de carácter, ese cambio de actitud, a ser gobernados bajo la autoridad de nuestro Dios a través de Jesucristo. Entonces, porque muchos cuando hablamos de bendiciones se van con el dinero, con carros, casas, todo eso. Y aunque Dios quiere bendecirnos en esas áreas también, ya hemos tocado ese punto. Dios quiere bendecir tus finanzas, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu salud. No quiere que estés enfermo, quieres que estés bien sanito. Dios quiere bendecir tu matrimonio, pero lo más importante es tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu relación con Cristo. Y cuando uno pide la bendición de Dios, es lo primero, y fue lo primero que le dio a Jacob. Entonces en el 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Ahora se la cambió. Jacob le preguntó el nombre a Dios y le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hasta ahí, hermanos. Les quise leer esta historia para que ustedes vieran que Jacob fue bendecido de parte de Dios. Y no solamente él, sino su descendencia también. Porque él es el padre de todos los judíos. ¿Cuántos de aquí conocen a un judío? ¿Saben qué es un judío, no? ¿Sí saben qué es un judío? Esos son bien, miren,
bien buenos para los negocios, tienen dinero, son prósperos, sus familias. Hay muchas cosas que ellos hacen. Ellos diario hablan bendiciones sobre sus hijos, que es una costumbre que a los que tienen hijos chiquitos, bendígalos todos los días, profetice sobre ellos. Tienes tu hijo y te das cuenta más o menos que va a ser un predicador, yo bendigo a este predicador. Te das cuenta que va a ser un cantante, yo bendigo a este muchacho que va a ser un cantante y un gran siervo de Dios, etcétera, etcétera, bendiciéndolos, bendiciéndolos. Pero de los hombres más prósperos son los judíos. Pues de aquí viene la bendición, de un hombre que se esforzó. Y si tú te esfuerzas, si yo me esfuerzo en buscar la bendición de Dios. Cuando hablo de bendición no estoy hablando de dinero y esas cosas, estoy hablando de Dios mismo, de una relación con Él. Si nos esforzamos, Dios nos va a bendecir y nuestras descendencias también van a ser bendecidas, pero se requiere de esfuerzo. Ese es mi punto, ¿ok? Esfuerzo. No hay nadie que no se haya esforzado por servirme, por obedecerme, por vivir en santidad. Versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Se fijan, hermanos? Una promesa de Cristo mismo para aquellos que se esfuerzan para seguir a Jesús. Hermanos, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena soportar las burlas de las personas allá afuera. Ay, que ustedes no celebran Halloween. Eso le pasó a mis niños desde niños y a muchos de ustedes también. Vale la pena obedecer y esforzarse por obedecer la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque Él dice a los que se esfuercen en obedecerme, aunque esto signifique que tengas que dejar a papá, que tengas que dejar a mamá, que tengas que dejar casas, que tengas que dejar esto, que tengas que dejar aquello. Dice, a los que lo hagan, les dice en el versículo 30, van a recibir mucho más en este tiempo, no en el cielo, sino en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Si Dios solamente nos ofreciera la salvación y la vida eterna, sería más que suficiente. Pero Él no solamente nos ofrece vida eterna, sino que también dice, aquí en esta tierra, a los que se esfuercen por seguirme a mí, yo los voy a bendecir y les voy a dar más de lo que dejaron por seguirme a mí. Muchos de aquí no han tenido que dejar a papá y a mamá por servir a Cristo. Ni casas, ni hermanos, ni mujer, aunque algunos matrimonios sí hay problemas. Cuando el esposo se hace cristiano y la mujer no quiere nada y yo he conocido de mujeres que dicen, mira, o te devuelves a la religión que eras antes conmigo o te dejo. Y muchos que yo he escuchado han perdido sus mujeres. ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios, pero eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Claro, los que no son cristianos de verdad, no te vayas, no, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a servir a Cristo, vente para acá, chulota. Pero el ser cristiano cuesta. Por eso yo la otra vez les decía, si tú quieres servir a Cristo, tienes que contar el costo. Y Él es bien claro aquí. Él es bien claro. Si me van a seguir, así como me han odiado a mí, los van a odiar a ustedes. Y eso pasó, hermanos. Ya no en India, ya no en China, ya no en Egipto, en lugares comunistas donde no permiten el evangelio y los matan. Aquí mismo mataron a uno por su fe en Cristo Jesús. Y no me voy a meter en detalles, pero su nombre es Charlie Kirk. Jesucristo dijo, si ustedes predican el evangelio como es, los van a odiar y los van a matar. Y Charlie Kirk no se salvó por predicar la palabra como es.
No me voy a meter en detalles. Quizás había cositas en que pues no todos estamos de acuerdo en todas las cosas, pero el evangelio, lo que yo escuché de él, lo comparé y es como está en la Biblia. Por hablar en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo. Y yo les quiero decir aquí que nosotros como cristianos y yo como pastor no tenemos nada en contra del lesbianismo y de los homosexuales y de las lesbianas. Los amamos, pero sí tenemos algo en contra de ese demonio de homosexualismo y del lesbianismo, porque está en contra de la palabra de Dios. Nosotros amamos a las mujeres que han cometido aborto, pero odiamos ese pecado de asesinato llamado aborto. Y por esas cositas y otras es que le dieron un balazo en el cuello, ¿verdad? El ser cristiano, hermanos, aquí estamos muy a gusto ahorita, pero viene un tiempo en que poco a poco las cosas se van a poner más difíciles. Y entonces se va a ver quién de veras es un cristiano verdadero. Ahorita por cualquier cosa, ay, ya me voy de la iglesia. Ay, el hermano me torció las jetas y ahora si te pusieran la pistola en la cabeza y te dijeran, ¿eres cristiano o cristino? Cristino, pero quite la pistola. Entonces Jesucristo dice, yo voy a bendecir a los que se esfuercen y les voy a bendecir aquí en la tierra, pero también los voy a bendecir con salvación en el siglo venidero. Es tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, esforcémonos para obedecer la palabra de Cristo. Vamos a esforzarnos. Y esforzarse no es nada fácil. Yo quisiera predicarles otro evangelio donde Dios te quiere bendecir y tú vas a ser bien successful y tú vas a esto y aquello, y si no te esfuerzas, no, ni lo sueñes. Pero esforcémonos para obedecer, pero no lo hagamos por las bendiciones que Él nos puede dar, hermanos. Ese es un error. Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir, pero no caigamos en el error de servirle y esforzarnos para que Él nos dé, para que Él nos bendiga. No lo hagamos, hermanos. Nos vamos a esforzar, pero no lo vamos a hacer por convenencieros. Les decía la otra vez que si Dios me puede dar y Dios me puede bendecir, no. Si nos vamos a esforzar para servir a Dios, lo tenemos que hacer en primer lugar por amor. Debemos de dar, debemos de servir a Dios por amor. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y una de las razones por qué Dios reprendió a la iglesia de Éfeso fue porque ellos ya no le estaban sirviendo por amor, le estaban sirviendo por otras razones. Y de tanto yo predicar que Dios te va a bendecir si te esfuerzas, pudiera ser malentendido de que tengo que servir a Dios para que me dé, tengo que servir a Dios para que me bendiga. No, la razón principal por lo que tú y yo tenemos que esforzarnos para servir y obedecer a Dios tiene que ser amor. Si no, no sirve para nada. Yo quiero que leamos la historia ahí en Apocalipsis capítulo 2. Todos vamos a ir rapidito. Esta iglesia de Éfeso trabajaba mucho, pero por las razones incorrectas. Y Dios le dice, si me vas a servir, me tienes que servir por amor. Por amor, no porque yo te vaya a bendecir. Hermanos,
Dios nos promete, por ejemplo, que si ofrendamos y diezmamos, que Dios nos va a regresar al 100% y que nos va a regresar remecido ¿verdad? Pero no vamos a darle. Gracias a Dios que Él nos regresa y nos da, pero que ese no sea el motivo de por lo cual tú vienes y depositas tus ofrendas y diezmos para que Él me dé más. No, tiene que ser por amor a Él. ¿Mm? Y habían sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado duramente por amor de mi nombre. Hubo un tiempo en que sí lo hacían por amor de su nombre, pero fíjese, y no has desmayado. Pero 4, tengo algo contra ti. ¿Y qué es eso? Que has dejado tu primer amor. Se esforzaba la iglesia en obedecer, se esforzaba la iglesia en evangelizar, se esforzaban ellos para servir a Dios, para agradar a Dios. Pero Dios les dice, si no lo van a hacer por amor, así yo no lo quiero. No tiene que ser para que te bendiga o no, por amor. Y les dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el Señor nos recuerda en esta mañana y nos dice, Iglesia Centro de Adoración, vamos a esforzarnos aún más. Pero que no sea por querer recibir, que Dios me va a dar y que Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Dios quiere que lo hagamos por amor a su nombre, por amor a lo que Él, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Mire lo que hizo en esa cruz por nosotros. ¿Tú crees que Él tenía que subir a esa cruz nomás por gusto? Si Él no subía a esa cruz, ¿sabes a quién iban a colgar en esa cruz? A ti y a mí, porque nosotros éramos los que merecíamos haber sido colgados en esa cruz. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de nosotros y mandó a su Hijo para que Él tomara tu lugar y mi lugar. Y por eso y muchas otras cosas, nosotros lo primero es que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, sigue trabajando pero por amor a mí. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Candelero aquí habla de la presencia de Cristo en la iglesia. Dice, si no te arrepientes, ahí te voy a dejar con tus lucecitas, con tu música bonita, con tus lujos, con tu internet, con tus lucecitas, y yo me voy. ¿Cuántos quieren que Jesús se vaya? Pero hermanos, mire qué bonito, mire, ¿sí ve qué bonito? Que se vaya, nos quedamos con esto, ¿no? No, hermanos. Esta iglesia no hizo caso, y yo espero que nosotros como iglesia sí entendamos y hagamos caso, que para recibir bendiciones de Dios tenemos que esforzarnos, pero no lo vamos a hacer para que Él nos bendiga, lo vamos a hacer por amor a Él. Mire, si usted va a Turquía ahorita, es Éfeso. Y allí donde era un lugar donde el Evangelio de Jesucristo estaba creciendo, donde la iglesia estaba impactando la comunidad, ahora vas a Turquía y no hay ninguna iglesia cristiana allí. Todo lo que vas a ver es la religión del Islam. ¿Qué pasó? No hicieron caso a esta advertencia y Dios, Jesucristo, quitó su presencia de esa iglesia porque le estaban sirviendo no por amor, sino por conveniencia. Y Dios nos dice lo mismo, hijos, sírvame, pero háganlo por amor.
Vuelvan a su primer amor. Si no, voy a quitar mi presencia de con ustedes. Y eso es lo peor que le puede suceder a cualquier ser humano, a cualquier persona. Miren, Dios es bien paciente, el Espíritu Santo es bien paciente con nosotros. Nos habla de una y de otra manera, ¿verdad que sí? Nos habla a través de predicación. Mira, tú que has venido en esta mañana y te me estás medio aburriendo o no estás entendiendo al 100% lo que se está predicando, quizás no, pero yo quiero que sepas una cosa. Tú no viniste aquí por coincidencia o por algún accidente. Tú viniste aquí porque el Espíritu Santo te trajo aquí en esta mañana para que escucharas palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo te está hablando de que ya no puedes seguir así como sigues en tu matrimonio, en tu vida individual. Tú necesitas de Cristo y tú necesitas del Espíritu Santo. Y si no abres tu corazón, tu mente y tus brazos para aceptar esa invitación de Cristo, quién sabe cómo te vaya a ir el día de mañana. Tú necesitas, por eso te trajo Cristo, te trajo el Espíritu Santo para escuchar a su palabra. Te está hablando ahorita y te ha estado hablando de una y de otra manera. Lo que has escuchado no han sido indirectas mías, ha sido el Espíritu Santo que te ha estado hablando directamente porque te ama y porque quiere lo mejor para ti, no para que te enojes, sino para que te vaya bien en esta tierra y seas bendecido. Pero si no haces caso, hay muchas personas que Dios les habla de una y de otra manera y Él es bien paciente, pero dice la Biblia que no por siempre mi espíritu estará tratando con el espíritu del hombre. Llega un momento, quizás van a ser meses, quizás van a ser años, en que el Espíritu Santo diga, ¿sabes qué? Yo ya te he hablado a través del pastor, a través de la Biblia, a través de tus amigos en el trabajo, a través de accidentes, incidentes. He hablado de muchas maneras y eres un terco mula, no has hecho caso, y dice que llega el momento en que Jesucristo remueve su espíritu de esa persona. Y cuando Cristo quita su espíritu de alguna persona, ya no hay esperanza, ya no hay salvación. ¿Quieres eso que le suceda a tu vida? Entonces, escucha la voz de Dios que te está hablando hoy. No es que te odiamos o que queremos lo peor, o que te enojes con los mensajes que damos. Es que Dios en su misericordia te ama tanto y quiere que escuches la verdad. Y si no lo haces, va a venir un momento en que el Espíritu Santo ya no te va a hablar, que te pierdas. ¿Quieres andar allá en tus pecados? ¿Quieres andar allá en tus borracheras? ¿Quieres andar allá en tu cochinero, en tu maldad? Dice Dios, ¿eso es lo que quieres? Pues te deja que andes en tu cochinero, en tu pecado, y que te pierdas en tus propios vomitados, cuando la persona no hace caso. Y si como iglesia no hacemos caso, también Cristo no tiene ningún problema en retirar su Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, se va la vida y llega la muerte. ¿Y para qué queremos eso, hermanos? Entonces, hermanos, sirvamos a Dios, pero no por ninguna otra cosa, por amor, por amor. Y en último lugar, sirvámoslo porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, explíqueme bien por qué tengo que obedecer a Cristo, por qué tengo que entregar mi vida a Cristo, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que dejar esto, por qué tengo que dejar aquello, por qué quizás algunos tienen que dejar a sus papás, porque sus papás son bien testarudos y no quieren dejar el pecado y no quieren dejar esas malas costumbres. Explíqueme, pastor. Hay veces que yo no tengo palabras para poder explicarte. Lo único que te puedo decir es porque Jesús no es cualquier diosillo con D minúscula, porque Jesús es Señor. Y un Señor significa Él es el que manda, Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el que tiene todo el poder. Y lo que Él dice, le guste a quien le guste, se hace, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie más alto que el Cristo que nosotros servimos en este lugar. Y por ello es que nosotros tenemos que obedecer.